está el Señor para bendecirte. Le damos gracias al Señor a todas aquellas personas le damos gracias al Señor por todas aquellas personas que se están uniendo hoy en este servicio. Hoy podemos decir, estamos lejos en distancia, pero estamos y siendo uno en el Espíritu. Que Dios te bendiga y quiero entrar a la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. He estado predicando últimamente sobre el libro del profeta Joel. El profeta Joel es un profeta que Dios levantó hace muchos años atrás y él declara palabras muy importantes, las cuales podemos ver nosotros en la Biblia. Y él dice a las personas de ese tiempo, sin embargo, el mensaje era para nosotros. Y el profeta dice en la escritura: despertad a los valientes, despertad a los valientes. Tenemos que despertar, tenemos que entrar en una alerta. Proclamen esto en las naciones, despierten a los valientes, formen armas, dice, forjen armas, porque hay una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual es una guerra que nosotros vamos a pelear en los últimos tiempos. No estoy llamando a una guerra como las guerras de las naciones de ahora, sino es una guerra espiritual. Es una guerra entre la luz y las tinieblas. Es una guerra entre la vida y la muerte. Es una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra que tenemos todos adentro. Y así como tenemos esa guerra, el libro de Gálatas describe, el apóstol Pablo dice que él tiene dentro de él un problema. Y tenemos un problema, la vieja criatura y la nueva criatura. La Biblia dice que cuando llegamos a Jesucristo, nosotros nos identificamos con Jesucristo cuando creemos en Él y cuando hacemos las obras que Él dice que hagamos. Y aquel que cree, dice la palabra, que debe de bautizarse. A eso nos enviaron. Nos enviaron a predicar la palabra, nos enviaron a predicar el mensaje de Jesucristo, nos enviaron a ser discípulos y nos dijeron: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y prediquen a Cristo para que los que están oyendo el mensaje se arrepientan y sean bautizados. Y cuando nosotros nos bautizamos, cuando descendemos a las aguas, es una figura de una muerte por fe. Y estamos muriendo a la vieja criatura y estamos resucitando en el Señor. Estamos definitivamente en tiempos interesantes por todo eso que está aconteciendo, por todo eso que está ocurriendo. Formen, dice el profeta, espadas de las rejas de arado, de los asadones, lanzas de vuestras podaderas, y diga el débil: fuerte soy. Quiero hablarte un poco sobre algo que aconteció al pueblo de Israel. La Biblia dice que las cosas que quedaron en la escritura son figura de lo que ahora nosotros somos. Son palabras que quedaron como ejemplo para que nosotros las aplicáramos a nuestra vida. Y dice la Biblia que en el tiempo de los jueces, después de que Israel entró a la tierra que Dios les había prometido, los hijos de Israel volvieron a hacer las cosas malas delante de los ojos de Dios. Y entonces el Señor, porque ellos hicieron eso, fortaleció, hizo fuerte a un rey que se llamaba Eglón. Y este era un rey del territorio de Moab. Y este hombre se levantó en contra de Israel, porque los hijos de Israel habían hecho lo malo delante del Señor. Ahora se han levantado muchas cosas. El pueblo y todas las naciones están temblando porque se ha levantado una plaga. Y estoy más que seguro que Dios está permitiendo que eso ocurra para que nosotros entendamos que en cualquier momento el hombre
no va a poder por sí mismo, porque el hombre debe reconocer que sobre él hay un creador que se llama Jesucristo, el Padre que está con él, con el que ha creído. Y cuando veo esto en la Biblia, me doy cuenta que este hombre, este rey, no solamente estuvo él, sino que también consiguió unirse con los hijos de Amón y de Amalec. Y fue, dice la palabra, y derrotó a Israel. Dios permitió que ese hombre derrotara a Israel. Y dice que se apoderó de la ciudad de las palmeras. Aquí quiero hacer llamado a esta ciudad, o a qué se refiere la Biblia con esta ciudad, este enemigo fuerte. La ciudad de las palmeras es la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó era una ciudad que ya estaba dentro de la tierra que el pueblo de Israel había conquistado. Nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto, el Mar Rojo se abrió, estuvo por el desierto 40 días. Y que estando en el desierto por 40 años, estando en el desierto por 40 años, el pueblo de Israel estuvo dependiendo de Dios, la nube de Dios estuvo con ellos. Y cuando Dios permite que entren al Jordán, que el Jordán se abra y que puedan entrar, dice la palabra que el pueblo de Israel tuvo una victoria de las victorias más grandes. De hecho, fue la primera victoria donde ellos vieron la mano de Dios en su vida. Dice la Biblia que era una ciudad fortificada. Dice la Biblia que era una ciudad donde las naciones y los vecinos se habían dado cuenta que era una ciudad muy poderosa porque se habían construido murallas alrededor de ella. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes van a ser conquistadores de esa ciudad, pero tienen que obedecer lo que yo les voy a decir. Y entonces le dio unas instrucciones específicas a Josué, y Josué siguió las instrucciones específicas que Dios le dijo para cómo destruir Jericó. Muchos sabemos esa historia, pero porque ya la sabemos, pero en ese tiempo era una ciudad muy difícil de poder conquistar. ¿Y sabes cómo la conquistó el Señor? La conquistó a través de la obediencia. Cuando tú tienes obediencia, cuando sigues lo que Dios te ha mandado hacer, vas a conquistar murallas. Aunque esas murallas sean difíciles para los guerreros más poderosos, pero si tú estás en obediencia con Dios, Dios te va a dar las directrices, Dios te va a respaldar y Dios te va a ayudar, y vas a ver la mano del Señor en tu vida. Vas a ver la mano de Dios ayudándote, vas a ver la mano de Dios respaldándote, vas a ver la mano de Dios contigo, porque nada puede vencer a la obediencia. Porque cuando estás en obediencia, estás agradando a Dios. Y si estás agradando a Dios, Dios te va a dar la victoria, y Dios te va a rodear, y Dios va a estar contigo. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar como estuvo Jesús. Jesús nunca tuvo una derrota en su ministerio. Jesús nunca tuvo una falla en su ministerio. Jesús siempre cumplió, dice la palabra, porque Él estaba en obediencia al Padre. Por eso Él nunca fue avergonzado. Si Él pasó vergüenza, fue porque Él tenía que cumplir la vergüenza que a ti y a mí nos tocaba pasar. Pero el Señor le dio la victoria a Jesús, porque Él es el Padre, porque Él estaba en obediencia. Ahora, el pueblo de Israel estaba peleando contra esa ciudad tremenda, y la ganó a través de darle vueltas. Una vuelta cada día por 6 días. Y el último día le dieron 7 vueltas. Y no hablaron, sino que solamente caminaron. Muchas veces tenemos que obedecer solamente cerrando nuestra boca. Cuando nos insultan, cuando nos dicen cosas, cuando tenemos que posiblemente nuestro alma quiere reaccionar, pero nuestra reacción debe ser obediencia, cerrando nuestra boca. Y cuando este pueblo cerró su boca, hizo la obediencia, en el tiempo de Dios tenía que gritar. Y el pueblo de Israel siguió lo que Josué le dijo. Y gritaron, y cuando gritaron,
En el momento que gritaron, el Señor le dio la orden a Josué y Josué dijo: griten ahora porque el Señor nos ha entregado la ciudad. No se me olvida, hace muchos años prediqué esto y recuerdo que le decía al pueblo: no había caído ni un solo ladrillo de la muralla cuando Josué dijo: griten porque el Señor nos ha entregado la ciudad. Puede ser que en este momento tú estés viendo murallas que se han levantado y las murallas estén intactas. El enemigo todavía esté imponente delante de ti. Pero si el Señor ya te dijo que el enemigo está derrotado, te vuelvo a decir: créele, porque el enemigo está derrotado. Si Dios dice que el diablo está derrotado, es porque el diablo está derrotado. Nuestra victoria está en Cristo Jesús y en creerle a Él. Y este rey, dice la Biblia, que tomó la ciudad de las palmeras, la ciudad de Jericó. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 1, 2 y 3, el Señor habla sobre cómo subió a Moisés a un monte, en el monte Nebo, y le mostró la tierra prometida. Le mostró el valle del Jordán, le mostró el río Jordán, le mostró los montes, le mostró las ciudades. Dice la palabra en este verso específicamente que le mostró el Negev y la llanura del valle de Jericó, el cual era la ciudad de las palmeras, hasta el valle de Zoar. Hace 3 años tuve el privilegio de subir a ese monte en el país de Jordania. Y recuerdo que cuando yo subí, fue de las cosas que más me impactó de haber visitado esa región. Y yo estaba en la cima de ese monte y yo dije: aquí estuvo Moisés. Aquí Dios le habló a Moisés. Aquí Dios le mostró a Moisés. Y algo que me impactó fue de que dije: qué triste el poder llegar a casi lograr una meta y no haberla podido lograr como Moisés la logró. Pero Moisés vio con sus ojos lo que el pueblo iba a conquistar. Y le dio la estafeta a Josué. Y Josué conquistó lo que Moisés no pudo conquistar. Sin embargo, en Cristo Jesús yo puedo ver de que Moisés no pudo entrar por sí mismo, pero con Cristo Jesús él pudo entrar, porque ya lo vemos en el Nuevo Testamento, en el monte de la transfiguración, a Moisés y a Elías hablar con Cristo en ese lugar. Lo que tú no puedas lograr por tus fuerzas, solamente la gracia de Dios te va a ayudar a lograrlo. Y estando en ese lugar me di cuenta que desde ahí uno se puede ver a larga distancia el río Jordán, se puede ver el mar Muerto, se puede ver Jericó. Desde ese monte se ve Jericó, y arriba de Jericó se ve otras montañas, y arriba de esas montañas se ve Jerusalén. Por eso cuando las gentes subían de Jericó, subían a Jerusalén. Las tribus subían para ir a Jerusalén a adorar. Por eso dice la palabra que el mismo Señor Jesús en el buen samaritano dice que el hombre que fue herido descendió de Jerusalén a Jericó, porque es un camino de subir, de bajar desde Jerusalén a Jericó. Y si vas de Jericó a Jerusalén, vas subiendo. Entonces, a lo que quiero decirte es que aquí habla de que este rey conquistó esta ciudad. Conquistó la ciudad que los hijos de Israel habían conquistado. Como diciendo: lo que ustedes hacen yo lo voy a poder hacer. Quiero decirte, el diablo es un imitador, pero Cristo Jesús es el original. Dios es el original. Y entonces este hombre empezó a oprimir a Israel, y los hijos de Israel le tuvieron que servir 18 años, como aquella mujer jorobada que dice la palabra que Jesús llegó a la sinagoga y ahí estaba esa mujer y que la tenía oprimida, jorobada, un espíritu, y ella no podía ver las cosas que tenía que ver, no podía tener su mirada hacia arriba, sino que su mirada estaba hacia abajo nada más.
Y cuando Jesús le habló, le dijo a la mujer que se enderezara, y la mujer se enderezó. Y cuando la mujer se enderezó, pudo alcanzar la estatura que Jesús le había determinado que tenía que tener. Hay muchas personas que no han alcanzado, que han perdido la estatura porque han sido oprimidos por cosas espirituales que los tiene viendo solo las cosas de abajo. Hay mucha gente en este momento que solo está viendo las noticias y asustándose con las noticias de este virus COVID-19, preguntando qué va a pasar, preguntando qué va a existir. Ahorita hay una psicosis. Todo el mundo pareciera y nos reímos de las cosas que están aconteciendo, porque la gente cree que se va a salvar y que se va a proteger contra este virus por comprar papel de baño higiénico, toilet paper. Y nos reímos por eso. Y la gente está diciendo que las mascarillas están agotadas y tantas cosas. Y están viendo las amenazas y están con estrés y están con temor. Y se les olvida que el Señor nos ha mandado a renovar nuestras fuerzas como el águila. El águila tiene la particularidad de que cuando hay una tormenta, porque en este momento hay una tormenta, no a nivel climático, pero es una tormenta epidemiológica con todas las naciones de la tierra. Hay un temor terrible. Pero dice, cuando uno estudia, y la Biblia nos dice que seamos como el águila, y los que esperan en el Señor remontarán, le brotarán piñones y alas como a águila y restaurarán sus fuerzas. Entonces nos podemos entender que el águila, cuando hay tormentas, el águila no se queda debajo de la tormenta, sino que el águila vuela y se remonta sobre la tormenta. Por eso usted y yo no debemos de estar con los problemas y nuestros ojos solamente donde está la tormenta, sino que dice la palabra en Colosenses que si nosotros habemos resucitado con Cristo, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, gloria a su nombre. Por eso hoy te estoy diciendo que tú tienes que tener una visión celestial. Hemos declarado que este es un año de visión celestial, y este es un año donde te dice, nos estuvo preparando el Señor, y en este momento tenemos que aplicar lo que Dios nos ha dicho que predicáramos, lo que Dios nos ha mandado que proclamáramos, y tenemos que predicar que la gente no debe de estar viendo las cosas de abajo, no debe de estar viendo las cosas que son temporales, las enfermedades y las cosas que nos van a destruir, sino tenemos que ver la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso hoy te invito a que tú veas al Señor. Esa mujer no había podido ver por 18 años, pero en ese día que llegó Jesús, ese día la mujer se paró de una manera diferente. Y ahora la Biblia nos está diciendo que cuando vengan las plagas, que cuando vengan las enfermedades, que cuando vengan las situaciones difíciles, ahora ustedes lo que tienen que hacer no es agachar su cabeza y sentirse lo que son menos, sino que tienen que erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Párate firme, mira para arriba, porque el Señor ya viene para redimirte. Aleluya. Los hijos de Dios estuvieron por 18 años y tuvieron que clamar al Señor. Y cuando el pueblo clama, Dios levanta libertadores. Los hijos de Israel clamaron al Señor, y por ese clamor el Señor levantó un libertador. Era un hombre que se llamaba Ahod, hijo de Gerá, era de la tribu de Benjamín. Dice la Biblia que era zurdo. No era como las demás personas, sino que era hábil en su mano izquierda. Era zurdo. Cuando usted estudia en la palabra los hijos de Benjamín, la tribu de Benjamín, muchos de ellos eran de habilidad zurda, como zurdos. Y los hijos de Israel enviaron un regalo al rey de Eglón por medio de él, al rey de Moab, a ese rey que era Eglón de Moab. La Biblia versión Kadosh dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh, o Dios,
levantó un salvador, a Ahod o Ehud, dice esta traducción, hijo de Gerá de la tribu de Benjamín o Benjamín, hombre zurdo. Pero mire lo que dice acá, dice impedido de usar su mano derecha. Un zurdo no puede tirar con la mano derecha. Un boxeador zurdo, la extremidad superior, el punch que puede dar un boxeador, cuando uno está en boxeo, yo no sé si usted estudió boxeo, pero el boxeo habla sobre, si usted es derecho, usted va a tirar con su mano izquierda, eso le llaman el jab, y con su mano derecha usted va a dar el punch más duro. Y ese es el boxeador regular. Pero el boxeador zurdo es diferente. El boxeador zurdo se tiene que parar diferente, y su jab tiene que ser con su mano derecha, y la mano izquierda la reserva para los power punch, dicen en boxeo, ¿verdad? Los golpes duros los da con la mano izquierda. Hasta cierto punto, las personas zurdas no se dan cuenta de sus habilidades hasta que van creciendo. Hace muchos años recuerdo a un hermano que también es pastor, y él decía: miren, yo desde niño tenía habilidad y yo soy zurdo, y mi maestro me regañaba cuando yo estaba en la escuela. ¿Saben qué hacía conmigo? Nos decía él: me amarraba mi mano izquierda para obligarme a que yo tuviera que escribir con mi mano derecha. Después, cuando fui creciendo, me di cuenta que mi mano derecha no tenía la misma destreza que mi mano izquierda, y ahora escribo con las dos manos. Pero yo no sé si usted ha visto alguna persona que es zurda escribir. Uno se da cuenta que están como escriben medio torcidos, ¿verdad? Y ahí ¿por qué? Porque están tratando de hacer las cosas que todos hacemos. Ahora, este hombre llamado Ahod era de la tribu de Benjamín. Y cuando vemos nosotros la tribu de Benjamín, es una de las tribus, y Benjamín era el hijo menor de los hijos de Jacob. Y dice la palabra que sucedió que cuando nació Benjamín, su madre Raquel tuvo un parto muy difícil. Cuando uno estudia, Raquel había tenido problemas y se había llevado los ídolos, la idolatría de su papá, de la casa de su papá Labán, y se la llevó y la había escondido la idolatría, los ídolos domésticos. Y entonces cuando llegó Labán, llegó a perseguir a su yerno, y le dijo: ¿por qué te llevaste mis ídolos? Y le dijo: búscalos. Y Raquel los escondió. Dice que los escondió debajo de donde ella estaba sentada. Y le dijo: papá, perdóname, no te puedo saludar porque tengo la costumbre de las mujeres. Y ahí tenía escogido los ídolos. Y entonces más adelante esta mujer está embarazada, pero cuando sucede esa situación de que los ídolos no los encontraban, Jacob dijo: el que tenga esos ídolos le caerá maldición. Y no sabía que estaba dándole maldición a su propia esposa, que la amaba. Y entonces este parto fue muy duro. Y dice la Biblia que cuando estaba en lo más duro del parto, la mujer le dijo: ya no temas, porque ahora tienes este otro hijo. A ella le costó tener un hijo que se llamaba José. Tuvo mucha dificultad para quedar embarazada, y Dios le permitió. Pero su segundo hijo, que es su hijo Benjamín. Y dice que cuando ella estaba partiendo, su alma estaba partiendo en el momento de darle el alumbramiento, pues ella murió en ese parto. Le dijo: él se va a llamar Benoni. Pero cuando su padre escuchó que le habían puesto Benoni, el padre dijo: no se llamará Benoni, se va a llamar Benjamín. Benoni quiere decir el hijo de mi tristeza, el hijo de mi siniestra. En el latín y en italiano, derecha es destra y izquierda es sinistra o siniestra. Y eso significa, lo izquierdo significa tristeza.
Muchos de nosotros decimos cuando nos levantamos y hay un día donde nos va mal, decimos, oh, no sé qué me pasó, hoy me levanté con el pie izquierdo, como diciendo, qué triste este día, qué difícil este día. Pero nosotros tenemos un Padre que cambia toda nuestra tristeza en alegría del Señor. Todas las cosas negativas en cosas positivas. Todas las cosas tristes en gozo, todo el luto en alegría, toda la muerte en vida y vida abundante. Benjamín quiere decir el hijo de la diestra, de la mano derecha. Y nosotros tenemos que confesar que nosotros somos hijos de la diestra del Señor. La diestra del Señor lo ha hecho con poder. El Salmo dice, gritos de júbilo, voces de júbilo hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor lo hizo con poder. La diestra del Señor es Jesucristo. Vemos aquí entonces que este hombre era un hombre que tenía destreza en su mano izquierda. Y aquí es donde está el mensaje. Él se preparó una espada. Él no pidió que le hicieran una espada. Él no fue a comprar una espada. Él no ordenó una espada por Amazon. Él no pidió que le hiciera a su hermano una espada. Quiero decirte, tú tienes que pelear tu propia batalla. Muchas veces vienen tus hijos y decirte, padre, madre, mami, papi, ora por mí. Tú tienes que decirle, está bien, hijo, oraré por ti, pero primero tú tienes que orar por ti mismo. Oremos juntos. Tu batalla la vas a tener que pelear. Tienes que enseñarles a tus hijos a pelear sus batallas. Tienes que enseñarles a tus hijos a que dependan de Dios. No temas cuando haya una necesidad en tu familia, cuando haya un problema en tu familia, cuando haya un problema que necesitas. Envuelve a tus hijos con ese problema. No descargues tus problemas en ellos, pero diles, mira, necesitamos que Dios nos ayude con este problema. Oremos juntos, pidámosle al Señor juntos. Y vas a ver la mano de Dios y vas a ver las semillas de fe en tus hijos. Yo recuerdo que hace muchos años mi padre en su carrera se tuvo que cambiar de una ciudad a otra ciudad y pasamos unas dificultades económicas. Y recuerdo que cuando en ese tiempo estábamos pasando dificultades económicas, mi mamá nos decía, hoy estamos pasando dificultades, pero miren, y nos compartía, pero vean que el Señor es fiel. Y pudimos ver que habían cosas que nos duraban por mucho tiempo y Dios las multiplicaba. Por ejemplo, el gas para cocinar, que en nuestros países no es como acá, que el gas viene directo por tuberías. El gas se tiene que ir a comprar a una tienda en unas cosas de metal, unos tambos, contenedores de metal, y uno los tiene que cambiar. Y había milagrosamente, el gas no se acababa. No se acababa. Y yo recuerdo que yo como joven me daba cuenta, a pesar de que mi relación con Dios no estaba de la mejor manera, vi a un Dios poderoso que hacía milagros, multiplicando las cosas en medio de las necesidades. Y por eso puedo testificar de un Dios poderoso. Y por eso tus hijos deben de entender de que ellos también tienen batallas, pero deben de entender que el Dios maravilloso está con ellos. Dios está con nosotros, iglesia. Dios está para ayudarnos. Si tus hijos vienen y te preguntan lo que está sucediendo, les vas a tener que enseñar y decirles, nunca hemos visto esto, nunca ha pasado esto. Yo tengo años, tengo casi 30 años de haberme graduado de la universidad como médico. Me gradué en el año 91, ya 29 años, ya casi 30. Y nunca vi en mi carrera una epidemia o una pandemia como lo que está aconteciendo ahora. Pero sí puedo decir que el Señor está conmigo. Y puedo decirle a mis hijas que el Señor está con nosotros. Y puedo decirle a mis hijos espirituales que el Señor está con nosotros. Pero tú como papá tienes que enseñarles a tus hijos que el Señor está con nosotros. Y que vamos a pelear esa batalla en oración y que vamos a regirnos a lo que nos recomienden. Pero el Señor está con nosotros. No nos dejemos mover por el temor. Movámonos por la confianza en Dios. Y saquemos todo temor metiéndonos bajo el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Aleluya. Este hombre se hizo una espada. Se construyó una espada.
y era una espada de 2 filos. ¿Y sabes qué me llamaba la atención? Hoy venía hablando con mi esposa y le decía que en mucho tiempo había leído este verso, pero hoy me di cuenta de algo, que dice que esta espada solamente tenía un codo de largo. Un codo de largo. Cuando uno va a estudiar, en ese tiempo se utilizaba la medida de un codo. Y cuando uno estudia a qué se refiere la Biblia, cuando dice que hay un codo de largo, se refiere a la longitud del antebrazo. Este es el brazo y este es el antebrazo. Y dice que cuando la referencia es de que el antebrazo es una cantidad de centímetros de 45 centímetros a 55 centímetros. Quiere decir que la espada que él tenía era una espada no como las espadas de los demás, sino que incluso podía ser una espada menospreciable ante los ojos de otros porque era muy corta. Solamente tenía 55 centímetros, 45 a 55 centímetros. Y tal vez lo que tú tienes es algo menospreciable ante los demás, pero es tuyo y puede ser el arma que Dios va a utilizar para destruir a enemigos que otros no lo pueden hacer. Y esa espada de un codo, dice que este hombre la hizo, se la construyó. Por eso Dios te va a ayudar y te va a dar las estrategias para pelear las batallas que tienes que pelear. Y dice que la amarró a su muslo derecho, debajo de su ropa. Todos podían tener sus armas y exhibir sus armas, pero él no tenía necesidad de exhibir sus armas. El Hijo de Dios no tiene necesidad de serte luciéndose en medio de los demás. El Hijo de Dios sabe lo que tiene. El que fue llamado, Dios lo va a respaldar. El que fue enviado, Dios lo va a sostener y lo va a respaldar de una manera impresionante. Porque no será sus fuerzas las que van a pelear, sino que será las fuerzas de Dios en él y por medio de él. Y él se la metió debajo de la ropa. Su espada era mucho más pequeña que todas las espadas. ¿Sabes por qué Dios permitió eso? Porque posiblemente en ese tiempo los que tenían armas les quitaron las armas para poder llegar delante del rey, pero a él no le detectaron su arma porque su arma la tenía escondida. Entonces, cuando la tenía debajo de la ropa, tuvo que estar cerca del enemigo. Y le presentó el regalo a este rey de Moab. Y era un hombre muy grande, dice, muy grueso, grandísimo, mucho más grande que él. Y él se tuvo que acercar. Y cuando terminó de presentar el regalo, despidió a la gente que había traído el tributo a la gente. Y se volvió cerca de los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este rey le dijo: guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Entonces dice la palabra que Ahod agarró y alargó la mano izquierda, y con la mano izquierda tomó la espada cortita, la espada de un codo de longitud, 45 centímetros o 55. Y dice que la agarró y se la hundió en el vientre. La misma palabra dice que hasta la empuñadura quedó adentro de la gordura de este rey. Pues no sacó la espada de su vientre, se la dejó y hasta se le salieron las tripas y todos los excrementos. Le dio el regalo, y el regalo que le traía al enemigo era la victoria que Dios le había dado. Hace muchos años me enseñó un hombre de Dios: donde el diablo te quiso destruir, ahí en ese mismo lugar serás más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando el diablo creyó que había ganado la batalla, cuando Cristo fue llevado a la cruz, no se dio cuenta que cuando Jesús lo venció con la victoria de la cruz.
y la victoria de su muerte. Y por eso Jesús le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Ahod salió de ahí, cerró las puertas y echó llave. Y después de haber salido, vinieron los siervos y miraron y se dieron cuenta que las puertas de la terraza estaban cerradas con llave, con cerrojo, y dijeron: aquí hay un olor fétido, posiblemente está haciendo sus necesidades. Más adelante no salía y se dieron cuenta cuando abrieron que su rey estaba muerto. Entonces Ahod salió de ese lugar, llegó con los de Israel y dice que tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Aquí hay una enseñanza preciosa. La victoria que tuvo contra el rey fue una victoria privada. Y después de haber tenido la victoria en privado, Dios le da la oportunidad de tener una victoria en público. El Hijo de Dios primero tiene las victorias en lo privado, y después, cuando honre a Dios en lo privado, Dios lo honrará en público. Jesús tuvo una victoria pública en la cruz del Calvario. Hizo la obediencia, se sometió a la obediencia de Dios. Pero antes de la victoria pública, tuvo la victoria en el huerto del Getsemaní, cuando solo estaba él. Ni siquiera los tres íntimos pudieron velar con él, ni siquiera una hora. Pero esa victoria en privado fue de las victorias más grandes que el Señor tuvo en la faz de la tierra. Cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, le dijo: Padre, si es posible que pase por mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y dice la palabra que el Padre se agradó de esto y le mandó ángeles, y los ángeles lo fortalecieron. Victoria privada y luego victoria pública. Oración en privado y luego oración en público. Honra en lo privado y luego honra en lo público. Llamamiento en lo privado y después Dios respaldará tu llamamiento en lo público. Dios es bueno, Dios es fiel. Este hombre tocó la trompeta en público y le dijo: persigan ahora, porque el Señor nos ha entregado en nuestras manos a nuestros enemigos, los de Moab. Y descendieron tras él y se apoderaron de todos los riachuelos y los vados del Jordán hasta Moab, y no dejaron pasar a nadie, dice la palabra. Casi voy terminando esta tremenda victoria. En aquella ocasión, dice la Biblia, mataron a 10,000 hombres del ejército de Moab. Y todos, escucha esto, todos estos hombres eran hombres robustos y valientes. No eran ejército débil, era un ejército fuerte y valiente que se había levantado. Pero dice la Biblia que ninguno escapó. La victoria que el Señor tiene para nosotros en el final de los tiempos es una victoria gloriosa. Y ninguno de los enemigos que se ha levantado contra Dios históricamente y por toda la eternidad quedará de pie. Ninguno se escapará de la ira y del juicio de Dios. Todos nos presentaremos delante de Él. Lo hermoso es de que todos somos culpables, pero nosotros los culpables que hemos reconocido que Jesús murió por nosotros, somos absueltos de toda culpabilidad. Es anulada el acta de los decretos y la sangre nos ha limpiado y somos libres de toda culpabilidad, y de ese juicio saldremos inocentes. Pero aquellos que no confiesan serán juzgados eternamente por el Señor y no se escaparán de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero por tu pecado y mi pecado el Señor ya pagó y nosotros lo reconocemos. Y aquí estamos para decirle: gracias, Señor. Aquí estamos para decirle: tú eres fiel. Aquí estamos para decirle: tú eres bueno. Aquí estamos para decirle: gracias por todo lo que nos has dado.
Todos los hombres robustos y valientes del ejército enemigo fueron destruidos, fueron acabados, y ninguno escapó. Y el pueblo de Moab fue subyugado. Aquellos que habían oprimido a Israel por 18 años, dice que el pueblo de Israel lo subyugó bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Te quiero dejar esto: tú estás en una guerra espiritual. Proclama victoria entre las naciones. Cuando vengan a hablarte de los temores de lo que está aconteciendo, recuerda, tú eres alguien del ejército de Dios. Y Dios te va a dar las estrategias. Y tú vas a decir: pero yo qué les puedo decir si yo tengo debilidad. Esa debilidad la va a usar el Señor para que tú ganes las victorias. Tienes que formar tu propia arma que el Señor te está dando. Quiero hacer una oración en este momento, una oración para darle gracias al Señor. Le doy gracias a Dios porque estamos en este lugar que está casi vacío, pero le doy gracias a Dios por las pocas personas que están aquí conmigo, de los que sirven al Señor, del staff que sirve a Dios, y que vinimos en este lugar. Y como lo dijimos, no venimos a cantarle a las personas, venimos a cantarle a Dios. No venimos a servirle a las personas, sino que venimos a servirle primero a Dios. Pero hoy venimos a decir gracias, Señor, por esa victoria que nos diste. Gracias por eso que derramaste sobre nosotros. Gracias por tu bondad, por tu visitación y por tu amor. Quiero invitarte en este momento, a ti que nos estás escuchando, que todavía no conoces a Jesús como tu Salvador. En este momento que todas las personas están con temores, en este momento que se han levantado ataques de muerte y problemas y situaciones difíciles, en este momento te quiero invitar y te quiero decir que Jesús te ama. Te quiero decir que Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Te quiero decir que hay esperanza para el mundo, y la esperanza es Cristo Jesús. Esperanza de gloria en nosotros. Y hoy te quiero invitar a que te rindas a Él y que le puedas decir: Señor, yo te he fallado, yo soy pecador, yo tengo necesidad de que tú hagas algo en mi vida. Y en este momento te invito para que le digas a Él: Señor, yo confieso esto, estoy arrepentido. Y Dios te dice: aquí estoy para salvarte. Vamos a hacer una oración juntos con aquellos que en este momento reconocen a Jesús como su Salvador, o que reconcilian con Él. En este momento vamos a orar. Oro y te voy a guiar en esta oración, y solo repite conmigo y dile en este momento: Señor Jesús, soy pecador. Señor Jesús, estoy arrepentido, pero te doy gracias porque tú en esa cruz diste tu vida por mí. Y en este momento te pido, Señor, que me ayudes. Te pido, Señor, que me perdones. Abro mi corazón, entra a mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por todo lo que has hecho en mí. Te doy gracias porque ahora soy tu hijo. Señor Jesús, perdóname, yo me alejé de ti, pero hoy vengo a reconciliar contigo. Y hoy te digo: Señor, ayúdame. Y ya no me voy a soltar más de ti, ya no me voy a ir más de tu presencia, ya no voy más de tu casa. Dame la ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús amado. Si hiciste esa oración conmigo, eres salvo. Si hiciste esa oración conmigo, ya tu falta y tu pecado fueron borrados de tu vida. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra de vida del Señor. Recuerda, persevera, porque la salvación que tienes es una salvación grande, y grandes victorias vienen para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Pueblo del Señor, pueblo de Dios, hoy levantamos una adoración y una alabanza al Rey de Reyes. Hoy venimos a decirle gracias. Hoy venimos a decirle: Señor, dependemos de ti. Hoy venimos a decirle: Señor, en medio de todo rey que se haya unido, en medio de toda situación adversa que haya venido en contra de nosotros, Señor, tenemos debilidades, como ese hombre tuvo debilidades, que era impedido con su mano derecha. Pero dice la palabra que el Señor permitió que con su debilidad, que con su mano izquierda tuviera una gran victoria. Es el momento que el Señor ministra tu vida.
Y aunque tu arma sea mucho más pequeña que las armas de los otros, no te preocupes, porque si esa arma es el arma que tú preparaste porque Dios te dio la estrategia, con esa arma en lo privado tendrás una victoria tremenda, y luego tendrás una victoria pública, porque Dios honra públicamente a los que en privado lo honran. Tu victoria está a la puerta. Tu proveedor y tu Señor está contigo. Recibe ahora la fortaleza que Dios te da, y alabamos su nombre hoy y glorificamos su nombre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. El Señor te guarde, el Señor te bendice. Gracias. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre,